Durante muchos años, Estados Unidos ha sido reconocido como uno de los mejores países del mundo en cuanto a economía, ejército y bienestar social. Se ha considerado un lugar donde cualquier persona extranjera podría llegar y rehacer su vida en un ambiente de prosperidad. El sueño americano es la creencia de que cualquier individuo, independientemente de su origen, raza o religión, puede llegar al país y, trabajando duro, salir adelante. Sin embargo, en los últimos años, parece que Estados Unidos ha entrado en una decadencia cada vez más profunda. La disparidad de ingresos y la desigualdad de clases son cada vez más pronunciadas. En la actualidad, el 1% de la población posee más del 40% de la riqueza, mientras que el 90% de la población ha sufrido una reducción del 12% en su participación en la riqueza, pasando de poseer el 32% al 20%. En este video analizaremos las razones por las que surgió el sueño americano y por qué hoy en día parece ser solo eso, un sueño. Antes de continuar, permítanme recordarles que si este video les resulta útil, por favor consideren suscribirse y compartirlo. El concepto del sueño americano se originó a mediados del siglo XX y está asociado con la movilidad ascendente y la posibilidad de lograr una mejor calidad de vida en Estados Unidos, lo que ha originado una migración masiva hacia el país, sobre todo desde ese siglo. Para entender este concepto, tenemos que remontarnos a finales de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, muchos países del mundo, principalmente en Europa, estaban devastados por los efectos del conflicto. En ese momento, existía el llamado patrón oro. Cada billete de cualquier economía a nivel mundial estaba respaldado por cierta cantidad física de oro. Por lo tanto, a mayor cantidad de oro, mayor poder adquisitivo del país correspondiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa se quedaron con bajísimas reservas de oro, mientras que Estados Unidos tenía las mayores reservas en su territorio. Esto convirtió a Estados Unidos en una gran potencia a nivel mundial, con un Producto Interno Bruto de aproximadamente $100.000 millones en 1900, que superó los $300.000 millones solo 10 años después. Además, Estados Unidos tenía las industrias más prósperas, incluyendo la producción de automóviles y electrodomésticos. El desempleo estaba por debajo del 4% y los salarios aumentaban por encima de la inflación. Con todas estas condiciones, ciudadanos de todo el mundo empezaron a migrar masivamente hacia el país para beneficiarse también de esta tendencia de crecimiento. Por otra parte, algo que impulsó aún más la economía del país fue el establecimiento de un nuevo sistema financiero y del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa con respecto al nuevo sistema de finanzas. Como comentamos, para finales de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo no tenían casi nada de reservas de oro. Por lo tanto, era necesario un nuevo sistema. Poco después de la finalización de la guerra, se estableció el famoso Acuerdo de Bretton Woods con la presencia de 44 países, el cual iniciaría este sistema. Había dos propuestas, una por parte del Reino Unido, la cual establecía una nueva moneda llamada Bancor, la cual podría convertirse a moneda local mediante un cambio fijo. Además, se crearía un organismo internacional cuyo objetivo sería el control de la emisión de esta moneda para poder equilibrar las balanzas comerciales. Por otra parte, la propuesta de Estados Unidos consistía en eliminar el patrón de oro y crear el patrón dólar. En este se establecería un precio fijo de $35 por cada onza de oro. Otras monedas se fijaron a una tasa de cambio fija con respecto al dólar. Esto hizo que la demanda por los dólares aumentara de forma pronunciada y que esta moneda se estableciera como la principal de uso a nivel mundial. Finalizada la guerra, se creó también el llamado Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, lo cual estimuló las exportaciones del país y aceleró su crecimiento. Esta mentalidad de prosperidad fue el origen del concepto del sueño americano, la idea de que cualquier persona que estuviera dispuesta a trabajar podría salir adelante. Sin embargo, con los acuerdos de Bretton Woods se originó un gran problema. Los países alrededor del mundo acumulaban dólares para luego convertirlos en oro. Llegó un momento en el que se generó desconfianza por la capacidad de Estados Unidos de seguir convirtiendo su moneda al oro. Además, durante la década de 1970, la inflación alcanzaba niveles altísimos debido al financiamiento de la guerra de Vietnam principalmente, lo cual erosionaba el valor de los dólares y, en consecuencia, la capacidad de los demás países para transformar la moneda al oro. Todo esto hizo que en 1971, el expresidente Richard Nixon eliminara por completo los acuerdos de Bretton Woods y el dólar pasara a ser una moneda por decreto, es decir, una moneda fiat o simplemente una moneda que no tuviera respaldo por ningún medio físico. Al abandonar estos acuerdos, prácticamente el país y la Reserva Federal tenían luz verde para poder imprimir cualquier cantidad de dinero, porque simplemente esta cantidad de dinero ya no estaba respaldada por ningún metal. Esto les permitió implementar medidas más flexibles para la economía. Sin embargo,
Estas decisiones tuvieron consecuencias terribles. Al no estar respaldada la moneda por ningún activo físico, el país podía imprimir dinero sin control, lo cual generaba inflación y depreciación de la moneda, lo que dejaba a la unidad monetaria cada vez más débil. Para el año 1980, la inflación en Estados Unidos alcanzó un nivel máximo del 15%, solo durante la pandemia. Se estima que por cada $3 en circulación, uno de ellos había sido impreso tan solo en esos años. Cada vez más personas argumentan que el sueño americano no es más que un mito. Las desigualdades sociales siguen creciendo y las dificultades para poder subir de clase social son prácticamente inadmisibles. Hay 3 razones principales que explican este fenómeno: el fin de la clase media, la brecha excesiva entre clases sociales y la pérdida del poder adquisitivo. Desde 1950, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos ha aumentado en aproximadamente 5 veces. Sin embargo, con respecto al crecimiento del salario promedio de una familia de clase media, para ese mismo año, 1950, era de unos $54,000 anuales, mientras que hoy en día es de unos $70,000. Esto implica un crecimiento de apenas el 3% o lo que es lo mismo, aproximadamente el promedio de 36 años. Si nos enfocamos en el mercado inmobiliario, la situación es menos alentadora. Este valor era casi de 4 puntos, mientras que hoy en día es de casi 8. Esto quiere decir que para comprar una casa hoy en día, necesitas aproximadamente el doble del poder adquisitivo que tenías hace 36 años. Si te preguntaras si eres de clase media, lo más probable es que respondieras que sí. Vivimos rodeados de conceptos de películas y series que nos hacen pensar que ser de clase media implica vivir en un buen vecindario, tener una casa propia, una familia y un trabajo estable, y tener la capacidad financiera para satisfacer las necesidades presentes y futuras sin problemas financieros. Sin embargo, esto no se ajusta a la realidad. En 1995, la clase media tenía aproximadamente el 62% de la riqueza nacional, mientras que hoy en día tiene menos del 42%. La clase baja bajó del 10% al 8%, y la clase alta incrementó su porcentaje a más del 50%. Una de las consecuencias más graves de que el dólar se haya convertido en una moneda por decreto es la burbuja de crédito. La economía estadounidense se mueve principalmente con crédito, pero esto no implica que sea financieramente saludable para la mayoría. De hecho, se estima que casi el 60% de los estadounidenses vive al día. Más de la mitad del país no tiene dinero para solventar emergencias, lo que implica que están a un mes de caer en la pobreza, de no alimentarse bien y de descuidar su salud física y mental. La deuda por tarjetas de crédito en Estados Unidos supera los $986,000 millones, lo cual es impresionante si consideramos que la población de Estados Unidos es de aproximadamente 336 millones de personas. Esto implicaría que, en promedio, cada persona debe $3,000. Y si consideramos que más de la mitad de las personas en Estados Unidos vive al día, esto significa que más de 150 millones de personas no pueden solventar sus deudas. Además, existen 3 grandes problemas: el envejecimiento poblacional, los problemas de salud mental y los costos de educación. Para el año 2020, aproximadamente el 17% de la población tenía 65 años o más, y se estima que este número se elevará al 100%. Los estadounidenses cada vez tienen menos hijos, lo que supone que cada vez hay menos personas económicamente activas contribuyendo a la nación. Algunas consecuencias de esto son, por ejemplo, mayores gastos en salud y una potencial crisis del sistema de pensiones. Las pensiones se sostienen principalmente por el flujo de dinero de todas aquellas personas que contribuyen activamente a la economía. Si cada vez hay menos personas que contribuyen a estos fondos, la solvencia de los mismos se ve comprometida. Por otra parte, la crisis de salud mental en Estados Unidos es un desafío significativo que ha ido en aumento en las últimas décadas. Se estima que 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos sufre de algún problema de salud mental, y el 60% de aquellos que tienen una enfermedad mental grave no han recibido tratamiento. El suicidio también es una preocupación importante en términos de salud mental. En 2019, se registraron más de 47,000 muertes por suicidios en Estados Unidos, lo cual es una cifra alarmante. En las últimas décadas, los costos de la educación han alcanzado niveles prohibitivos, llegando a valores de hasta $10,000 anuales para universidades públicas. Considerando que más de la mitad de la población vive al día, esto significa que más de 150 millones de personas en el país no tienen acceso a este servicio esencial para salir adelante. Esto obliga a los estudiantes a endeudarse para poder acceder al sistema educativo, y se estima que el 45% de los universitarios se gradúan con deudas estudiantiles con un saldo de alrededor de $37,000 por prestatario. Como se puede ver,
Se trata de un problema complejo que genera un círculo vicioso de destrucción. Debido a esto, la realización del denominado sueño americano se ha vuelto imposible para la mayoría de las personas. ¿Crees que el sueño americano realmente está muerto? ¿Considerarías mudarte a Estados Unidos o crees que la situación es mejor en tu país natal? Déjame saber en la sección de comentarios. Si te gustó este video, por favor considera suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.